Lamentaciones, capítulo 2, versículo 11. Mis ojos, dijo Jeremías, desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Dice la primera parte del versículo 11, mis ojos, dijo el profeta, desfallecieron de lágrimas y se conmovieron mis entrañas. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por darnos la vida, gracias por prestarnos la salud, gracias por darnos, Señor, el deseo de crecer más en tus caminos, en tu palabra. Te ruego, Señor amado, para que los próximos minutos podamos atender la predicación, de manera que tu Espíritu Santo pueda animarnos y pueda alentarnos a depositar ante tu presencia, Señor, nuestras lágrimas y nuestro lloro. Te ruego que tomes control de los siguientes minutos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el profeta Jeremías que sus ojos habían desfallecido de lágrimas. Conocemos, la Biblia no lo dice como tal, pero se le conoce al profeta Jeremías como el profeta llorón, porque era muy sensible, era un hombre que había Dios tocado sus emociones, aunque no debemos dejarnos llevar por las emociones propiamente, porque estas son cambiantes, son inestables. Es un mecanismo de defensa que Dios nos ha provisto emocionalmente hablando. Sin embargo, hermanos, el profeta tenía en su interior, en su relación con Dios, le motivaba a reaccionar de cierta manera, de forma que el profeta, cuando me estaba mirando el actuar y el comportar del pueblo de Dios que se alejaba más, y al ver también el castigo de Dios, cómo Dios había permitido que un pueblo de lejanas tierras viniesen al propio para llevarlo cautivo y así cumplir la profecía y la predicción de Dios sobre su pueblo, Jeremías, el siervo del Señor, se conmovía. Se conmovía a ver la mortandad del pueblo. Se conmovía al ver cómo el pueblo de Dios se alejaba aún más y más del Señor, a pesar de lo que Dios, las oportunidades que Dios les había dado al pueblo de Israel. De una forma poética, no en castellano, sino en hebreo, que fue escrito el Antiguo Testamento, escribió Jeremías lo que ya leímos: mis ojos desfallecieron de lágrimas y se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó. En castellano dijéramos, y en nuestro vocabulario dijéramos, mi corazón fue conmovido, pero para los judíos, era algo más marcado, no el corazón como nosotros le llamamos, sino el hígado y los riñones le llamaban ellos, para referirse a sus entrañas, a lo más profundo de su ser. Por eso encontramos en el versículo 11, la segunda parte, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento. Nosotros dijéramos, mis entrañas fueron conmovidas, o mi corazón fue derramado, pero no para los judíos. Ellos, hay que recordar que es otra cultura. Y hay otras tradiciones y otras costumbres. Sin embargo, hermanos, vemos cómo el profeta desarrolló no la habilidad, pero sí esa capacidad de poder desahogarse emocionalmente al ver tanto el castigo de parte de Dios para con los suyos, y cómo el reaccionar del pueblo también le llevó a sensibilizarse delante del Señor. Mis ojos desfallecieron. No debemos tener miedo de llorar. El mundo nos hace pensar que los hombres no lloramos. Dicen que los hombres no deben llorar, ¿verdad, hermano? Hasta hicieron una canción, pero se refieren a una mujer, ¿verdad? Por una mujer. Pero la idea es la misma. El mundo nos hace pensar que el hombre es el macho, el que no llora, el que se aguanta y el que siempre está llevando la carga. Pero la palabra de Dios nos recuerda y nos dice que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Y Dios es un ser sensible. Dios es un ser que se conmueve. Dice la Biblia que no debemos de contristar al Espíritu Santo.
de Dios. Dice la Biblia que Dios se enojó, se entristeció. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Y vemos por muchos pasajes, demasiados, ciertas actitudes de parte de Dios, la sensibilidad de Dios hacia con los suyos. Y quiero que veamos, hermanos, en la palabra de Dios, cómo nos enseña de algunos de los, cómo se refleja en algunos pasajes bíblicos, algunos de los tipos de del lloro o del lamento que la palabra de Dios describe, y veamos en cuál de estas nos identificamos usted y yo, para que al final de la predicación podamos ir a Dios y decirle: Señor, aquí están mis lágrimas, aquí está la causa de mi lloro, aquí está lo que me ha conmovido. Señor, tú sabes, toda causa tiene un efecto, y las lágrimas son el efecto de una causa. Dice en la palabra de Dios en Números capítulo 11, si vamos más a unas páginas atrás, Números capítulo 11, la palabra de Dios dice lo siguiente, Números capítulo 11, versículo 4, el pasaje está muy largo, sencillamente quiero ubicarlos en este pasaje y leer el versículo 4 y quizás un par más, sin leer necesariamente todo porque es muy extenso. Pero dice en la Biblia, Números capítulo 11, versículo 4, dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Y continúa el relato, versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos, y comienzan a recordar. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel, hermanos? Estaban llorando, se acordaron y lloraron. Pero ¿sabe por qué lloraron? Lloraron de rebeldía. Moisés, ¿por qué nos has traído a este lugar? Aquí no tenemos carne, aquí no tenemos fruta, aquí no tenemos verdura, aquí le estamos batallando, aquí estamos sufriendo, aquí estamos convaleciendo y pues no se murieron de hambre, se murieron por rebeldía. Dios los trajo 38, 39 años dando vueltas únicamente en círculo en el desierto del Sinaí, para que se muriese toda aquella generación que había salido de Egipto, y solamente entraron los hijos y los nietos de aquellos que habían salido, excepto dos, Josué y Caleb. Ni aún Moisés, ni aún Aarón, ni aún María entraron a la tierra prometida. La vieron de lejos solamente Moisés. Sin embargo, el pueblo se detuvo, hermanos, en este pasaje, y puede leerlo en casa, si usted gusta, en alguno de estos días, para que se dé cuenta que el pueblo de Israel lloró. Pero ¿sabe de qué lloró, hermano? De rebeldía. No queremos la comida que nos has dado, Moisés. No queremos el maná, no queremos esto, no queremos aquello, no tenemos agua, queremos agua dulce y tú nos das agua amarga. No queremos aquello, no queremos esto. Y lloró el pueblo y se acordó de lo que habían dejado en Egipto. Ahora, acuérdense, hermano, que Egipto es una símbolo, una representación del mundo. Dios sacó a su pueblo de Egipto y los llamó afuera de Egipto para llevarlos a una tierra que fluía y fluye leche y miel. Para darles una tierra, Dios les había prometido una tierra mucho mejor. Tendrían sus propias viñas, tendrían sus propios labrados, tenían sus propias parcelas, tendrían lo propio, lo que nunca tuvieron en esos 430 años que vivieron en Egipto, en tierra ajena. Así que al ir por el desierto iban contentos, confiando en el Señor que les daría la tierra, pero de repente comenzaron a llorar, pero de rebeldía. Nos habla la Biblia entonces, hermanos, que hay un llanto rebelde. Es un llanto que manifiesta lo que hay dentro del corazón. Es un llanto, hermanos, que muestra el capricho y la rebeldía de la naturaleza del ser humano. Qué triste y qué miserables somos cuando lloramos por capricho. ¿No le ha pasado eso? Sea honesto. No tiene que contestarme. En una ocasión llegué a visitar a unos hermanos y llegó la hija y le empezó a hacer un berrinche, y de capricho del berrinche que le estaba haciendo una hija, y me estoy refiriendo a una mujer casada ya, con marido y con hijo. Y yo estaba hablando con el padre y unos hermanos mayores, y con la mamá estábamos
Ahí honestamente estábamos desayunando, ¿verdad? Y estaban platicando con los hermanos, llegó ella, esta señora, y le comentó algo a su padre. El hermano dijo, no se puede por hoy. Y ella comenzó a brincar como si fuese un niño de 5 o 6 años. Y haciendo berrinche, ándale papá, quiero que me ayudes, quiero que hagas esto. Dice, no hija, no se puede, espérate. Y ella empezó a brincar y empezó a hacer berrinche y empezó a enojarse y empezó a llorar de capricho y de rebeldía. Qué mal nos vemos. Si un niño o una pequeña se ve mal haciendo berrinche en la tienda, en el mercado, tirado en el piso y el papá y la mamá correteándola por todos lados, ahora imagínese un adulto. Y el pueblo de Israel así estaban haciendo berrinche. Le estaban gritando a Moisés, lo estaban juzgando a Moisés, le estaban reclamando a Moisés. Y Moisés, ¿y a mí qué? Decían, díganselo a Dios. Yo solamente estoy obedeciendo las órdenes del Señor. Yo solamente vengo aquí como un guía, como un orientador, como la dirección que Dios les quiere dar para llevarles a las bendiciones del Señor. Pero tienen que acoplarse, tienen que acondicionarse, tienen que habituarse a esta transición. Es solamente un camino. Ellos no entendieron que el peregrinar en el desierto era un tiempo de transición. Es decir, era de mientras, decimos, ¿verdad? No era permanente. Así que ellos comenzaron a llorar y ese llanto rebelde que manifestaron fue producido para mostrar capricho y rebeldía que había en sus corazones. Es el resultado, hermanos, el llanto rebelde de nuestra necedad por nuestra desobediencia. En ocasiones nos aferramos a que debe ser así porque ya lo planeé, ya lo dije, ya lo organicé y así tiene que ser. Y cuando Dios dice no, hacemos berrinche muchas veces. Señor, pero ya lo hice, ya moví las piezas, ya todo está preparado. ¿Por qué no quieres que yo lo haga así? Llanto rebelde. El llanto rebelde es una actitud que tiene que ser pulida por Dios. Nunca llore, hermanos, por rebeldía. Llore por sensibilidad. Llore por el pecado. Llore por las almas. Llore de un verdadero arrepentimiento, pero nunca le ofrezca al Señor sus lágrimas por rebeldía. Vayamos al libro de los Jueces también. Aquí encontramos otra historia. Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14, versículo 15. Jueces 14, 15. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente, Jueces 14, 15. Dice así, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, ¿se acuerda de esta historia, verdad? Induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no nos quememos a ti, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre, le dijeron los filisteos a esta mujer. Dice, ¿nos habéis llamado aquí para despojarnos? Versículo 16, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. Parece mexicano Sansón, ¿verdad? Parece. Dice, y te lo había de decir a ti, ni a mi papá ni a mi mamá les dije. ¿Quién eres tú para que te lo declare? Les dijo, ¿verdad? Dice el versículo 17, y ella lloró en presencia de él. ¿Cuánto dice, hermano? Oiga, dígame si no era capricho de esta mujer. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró, claro, pues cayó, ¿verdad? Y él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Y al séptimo día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, les dijo, si no haraseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto el enigma. Vemos algo muy interesante aquí, hermanos, porque dice que esta mujer, creo que fue la mujer timnatea, ¿verdad? La mujer, la filistea de Timnat. Dice que le lloró, fue con Sansón, le dijo, tú no me amas. Es mentira lo que me has dicho, Sansoncito. Tú dices que me amas, que me quieres, pero son puras palabras únicamente. Tienes que demostrármelo. Dice, y le lloró la mujer de Sansón en presencia de él.
Y le lloró, versículo 17, en presencia de él, los 7 días. ¿Cómo no se lo tenía que declarar? 7 días llorando, escuchándola. Así que encontramos, hermanos, en este pasaje otro tipo de llanto. No solamente el llanto rebelde, sino un tipo de llanto negativo que es el lloro hipócrita. El lloro hipócrita, hermanos, es lo que comúnmente llamamos o coloquialmente lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Fingidas. Algo que nosotros manipulamos emocionalmente y hacemos de alguna manera. Algunos lloran natural, sacan lágrimas de forma natural. Otros se ponen un poco de Vicks aquí, ¿verdad? Para que le abran los ojos. Y otros se quedan con los párpados abiertos, no los cierran para que se le llenen de cristalicen, ¿verdad? Y en un parpadeo les sale una lagrimita. Y empiezan a temblar la voz y empiezan a tratar de convencer o de conseguir lo que desean. En otras palabras, el llanto hipócrita, hermanos, es el que es manipulado por la voluntad, el que manipula la voluntad y los deseos de otros. Eso fue lo que hizo esta mujer filistea, la Timnatea. ¿Usted cree que lloró porque realmente le interesaba el corazón de Sansón? No. Le fingió porque, ¿sabe por qué? Porque la presionaron a ella, porque le iban a quemar a su familia y a ella y los iban a matar. No porque realmente ella hubiese amado a Sansón. Sansón fue un jovencito muy alocado, muy chiflado, dijeron algunos, ¿verdad? Así que encontramos el llanto hipócrita, que es solo de apariencia y no de conciencia. Encontramos otro tipo, hermanos, de lloro, que es un tipo de lloro negativo, y lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 42. Mateo 13, 42. Dice la Escritura las siguientes palabras. Mateo capítulo 13, versículo 42. Entre las enseñanzas de Cristo Jesús, vemos este versículo 42. Dice, y los echarán en el horno de fuego, que sabemos que es el infierno, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Este otro tipo de lloro o de lágrimas, yo le he llamado el llanto permanente. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sabe? En el infierno. El Señor está hablando del lago de fuego, del castigo eterno para aquellos que han rechazado a Cristo Jesús como su Salvador. Ahí será el lloro eterno o permanente. No será un lloro de 7 días. No será un lloro de rebeldía que será temporal. Será un lloro de tristeza, de lamento del corazón. Un lloro permanente. Puede ser ese lloro prevenido. Si usted ya entregó su vida a Cristo, hermano y hermana, o joven, señorita, los niños que están aquí acompañándonos esta noche, si usted ya entregó su vida a Cristo, usted ya libró ese lloro permanente. Si ha sido sincero. Usted dirá, pastor, es que yo acepté a Cristo, pero aceptar a Cristo no le da la salvación. Mucha gente acepta a Cristo. Mucha gente recibe a Cristo. Lo que le va a dar la conversión lo que le va a dar la salvación es la conversión a Cristo, cuando realmente se acepta al Señor Jesús en nuestro corazón, en el corazón, cuando realmente hay sinceridad y arrepentimiento. No nada más porque ya acepté a Cristo, ya me gané la salvación. Bueno, es que eso se ha de manifestar. La salvación ha de manifestarse con las obras. Santiago dijo, si tú tienes fe en Dios y si tú tienes esa fe salvadora, la vas a manifestar a través de sus obras, de las obras que tú hagas, de tu comportamiento. No porque digas, ya acepté a Cristo hace 5 años atrás o 10 años atrás. La salvación no es cuestión del pasado, hermanos. La salvación es cuestión del presente. Es decir, a la gente, muchos hermanos, entre comillas, se escudan diciendo, es que yo acepté a Cristo hace mucho, es que yo fui a la iglesia y acepté a Cristo, hasta ya me bauticé, pero siguen en la cerveza, pero siguen de adúlteros, pero siguen de afeminados, pero siguen de ladrones, pero siguen hurtando, pero siguen blasfemando, pero siguen en una vida y no ha habido cambio. Pero se escudan en que ya acepté a Cristo en el pasado. No, la salvación se ha de manifestar en el presente. En una vida llena de obras que glorifiquen al Señor. Así que, si usted ya entregó su vida a Cristo, joven, si tú ya aceptaste a Cristo, dale gracias a Dios, porque ya libraste este llanto permanente. Pero si aún no lo has hecho, conviértete a Cristo. Acepta al Señor.
He aquí hoy el día de salvación, dice la palabra de Dios. Pero también encontramos otro tipo, hermanos, en Mateo 26, 26, Mateo 26, encontramos otro tipo de lloro. Mateo capítulo 26, versículo 75. Mateo 26, 75. Dice la Biblia así: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, Pedro, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Se acuerda de la historia, verdad? No la voy a comentar. Cuando cantó el gallo la 3ª vez, Pedro se había dado cuenta que ya había negado al Señor 3 veces. Y se acordó de la palabra. ¿Sabe por qué Pedro lo negó? Porque olvidó la palabra de Dios, del Señor. Se acordó de la palabra de Cristo que le había dicho: ay, sí es cierto, el Señor ya me había dicho, el Maestro. Y cuando recordó, hermanos, dice la Biblia que lloró amargamente. Esto nos habla, hermanos, que hay un tipo de lloro amargo. Ese tipo de lloro amargo es el producido, ¿sabe por qué, hermano? Por el pecado. No se me olvida, y creo que nunca se me va a borrar de mi mente, al menos en 2 oportunidades, que 2 hermanos llegaron conmigo y me hablaron, me dijeron: pastor, quiero hablar con usted. Y fuimos a la oficina. Recuerdo al hermano fulano, se sentó, cerró la puerta. Le digo: hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a orar primero, le dije. Y me dices: ¿en qué te puedo ayudar? Cerró la puerta, empezó a llorar. Empecé a orar, le dije: hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Media hora estuvo llorando el hermano. Sin exagerar, media hora. Y hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Voy a esperar, le dije: no se preocupe, yo espero. Y estoy para apoyarle y servirle. Y el hermano no dejaba de llorar, era un niño, era como un niño el hermano llorando, ya con su esposa y su par de hijos. Yo lo miraba y yo estaba orando en mi mente y decía: Señor, dale paz a este hermano. Algo sucedió, algo hizo el hermano. Algo hizo, porque era un lloro muy raro, pero muy profundo. Después de unos 30 minutos, 35, el hermano trató de hablar y como pudo expresar, el hermano me platicó su pecado. Y no dejaba de suspirar, no dejaba de sollozar, no dejaba. El hermano quería tomar fuerza, pero su alma estaba tan compungida por el pecado que había cometido que no tenía palabras para expresarlo. A eso, hermanos, se le llama el pecado o el llanto amargo. Es el llanto que es producido por la conciencia de pecado. Imagínense cómo Pedro, dice la Biblia, lloró amargamente. El pecado, hermanos, produce lloro y lamento. Es un llanto grande, profundo y un llanto doloroso, difícil de poderlo llevar. Si duele mucho ver a una mujer llorar, en lo personal es más doloroso ver a un hombre llorar. Me acerqué con el hermano, me hinqué a un lado de él, ahí en la silla de la oficina. Y le dije: hermano, desahógate. Nadie nos está viendo, solamente Dios. Dios sabe tu corazón. Sigue llorando. Y ahí estuvimos los dos. Y se contagia el lloro. Estaba yo orando con él, yo me arrodillé a un lado, yo estaba clamándole al Señor y el hermano seguía llorando, llorando. Pero era por el pecado. Gracias a Dios, hermanos, que cuando aún se tiene conciencia de pecado, puede haber arrepentimiento. El hermano Pedro dijo: Señor, he pecado contra ti, y se acordó de la palabra de Dios. Y el hermano que llegó a la oficina me dice: pastor, he pecado contra Dios.
En el momento olvidé lo que Dios me había enseñado, lo que yo he aprendido en la iglesia, en la predicación. Cuando salí de tal lugar, recordé todo lo que yo había aprendido y lo que he estado poniendo en riesgo. Y yo le pedí perdón al Señor, pero yo necesito confesar mi pecado delante de Dios frente a usted como un testigo. Le digo, a mí no me pidas perdón, pide perdón a Dios, tú lo sabes. Pero si tú quieres que yo sea testigo de tu confesión y de tu contrición, ya estoy aquí para servirte. Después el hermano se desahogó, dio detalles y volvimos a orar al Señor. Digo, hermano, Dios está perdonado si tú ya le has confesado de todo corazón. Y tuve que decirle las palabras que Cristo le dijo a aquel hombre. Levántate, vete y no peques más. Con el cuidado de que todos estamos expuestos a caer en el mismo pecado, ¿verdad? No estamos para juzgarlo. Ya ves, hermano, por no venir a la iglesia. Ya ves, por andar jugando con la cerveza. Ya ves, por andar aquí de coqueto. Ya ves, por... No. El que piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. No te pongas ponte en el lugar, que ser empáticos y ponerte en el lugar del otro, ¿verdad? No estamos para juzgar. ¿Cómo dijo Pablo? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, dice, restauradle. Un espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado, ¿verdad? Existe el llanto amargo. Es el producido por nuestro propio pecado, profundo, doloroso y grande. Y no se puede sobrellevar. Hermano, si usted tiene un pecado en su vida, es mejor que usted llore por él. Joven, si tú has pecado en contra de Dios o en contra de alguien, llora por ese pecado ahora. Porque tu conciencia se va a cauterizar. Llora. Si te acuerdas de él una y otra vez y no lo has confesado, confiésalo al Señor. Confiésalo a Dios. Porque puede ser que algún día se llene de costras, se haga callo en nuestra conciencia y ya no haya más remedio, dice la palabra de Dios. Es mejor llorar amargamente. Bueno, vamos a ir a otro tipo de llanto, no tan negativo, sino un llanto positivo. En primero de Samuel, capítulo 20, primer libro de Samuel, capítulo 20, voy a entrar a la parte final, no es el final de la predicación, del bosquejo, pero sí quiero ir aterrizando la idea. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 45, o 41 más bien. Primero de Samuel 20, 41, dije, ¿verdad? 20, 41. Dice la palabra de Dios: y luego que el muchacho se hubo ido, dice, se levantó David, dice, del lado del sur, y se inclinó 3 veces, postrándose hasta tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. ¿Se acuerdan de este pasaje, verdad? Son historias que ya conocemos. David y Jonatán tuvieron una muy íntima, muy cercana relación de amistad, relación fraterna. Algunos ociosos espirituales han dicho que eran homosexuales los dos. Pero si la palabra de Dios y Dios mismo nos habla que el homosexualismo es un pecado, no puede contradecirse. Eran buenos amigos, se pueden tener buenos amigos, podemos tener buenos amigos los hombres también, ¿verdad? Y dice en la Biblia que se separaron David y Jonatán, no sabrían si algún día se iban a volver a ver, pero dice que se abrazaron y lloraron. ¿Sabe que ese lloro fue un lloro sincero? Es aquel lloro, aquellas lágrimas que realmente son del corazón, internas y son espontáneas. Es aquel tipo de lloro que sale de un corazón limpio y puro, sin malicia alguna. Quizás cuando usted se va a despedir de alguien y a usted le sale una lágrima, probablemente. O quizás se va a separar por algún tiempo de sus hermanos o de la familia con la cual confraterniza, o va a salir de su círculo, de su afecto y siente algo. Usted dice, alguien dijo el Día de las Madres, no quiero llorar y salió lloro. Y ya nos contaminó a todos, ¿verdad? Nos contagió a todos. Es un lloro espontáneo que sale del corazón, sin malicia, con buena intención.
Es aquel emanado de un buen deseo o de un buen interés. Y ese es el tipo de lloro, el sincero, que llega a la presencia de Dios. ¿No le ha pasado, hermano, que de repente se acuerda de una petición, usted se arrodilla y ora y de repente comienza a llorar? Dios conoce esas lágrimas. Porque no son planeadas, digo, ¿verdad? Uno no dice, voy a orar al ratito que llegue a la casa y cuando vaya a la mitad de la oración voy a empezar a llorar así bien fuerte. Para que Dios vea así que estoy compungido, ¿no? Y luego ya me repongo, ya le arreglo mi voz, ya que el nudo de la garganta se me pasa. Y ya cuando voy a decir amén, ya que se me quiebre otra vez la voz para que Dios vea mi espiritualidad y que estoy llegando. No lo planea uno. Cuando es sincero, no. Cuando es fingido, sí. Cuando es el lloro hipócrita, sí, ¿verdad? Cuando es el rebelde, pues sí, dice, ahorita voy a hacer berrinche. Pero el lloro sincero es el que sale del corazón y llega a la presencia de Dios. Pero también, hermanos, en Jeremías capítulo 13, Jeremías capítulo 13, nos dice la palabra de Dios así, Jeremías capítulo 13, versículo 17, Jeremías 13, 17, dice, mas si no lloréis esto, dijo el profeta, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Qué estaba diciendo Jeremías al pueblo? Si ustedes no se arrepienten y no entienden el camino, me van a hacer llorar, estaba diciendo Jeremías. Dígame si no era sensible Jeremías. El pueblo debió decir, ¿y a mí qué me importa? Debió decir el pueblo, tú llora ya lo que quieras. Pero dice la Biblia, dice, mas si no oyereis esto, el mensaje de Dios, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Existe un tipo de lloro, hermanos, secreto le podemos decir. Es el que solamente Dios y uno conoce. Cuando se dice, ¿verdad? Ya deja de ser algo secreto, pero y no le voy a preguntar, pero usted sabe cuando usted ha llorado en secreto, ¿verdad que sí? Quizás cuando salió de alguna entrevista o de alguna plática o una conversación con una persona y algo sucedió, algo dijo o algo recibió, no tanto como emisor, sino como receptor de esa conversación, y algo le habló, algo le tocó las fibras de su alma. Y usted quizás se subió al carro, salió de la oficina y usted comenzó a llorar. Y no se dio cuenta ni por qué. Hay situaciones en la vida, hermanos, en las cuales lloramos, quizás amargamente, o quizás no de lamento, pero es un llanto exhausto, o un llanto sincero, o un llanto empático, pero que solamente Dios lo conoce y nadie más. Es el que realmente con el cual nos desahogamos, es un llanto puro o de dolor. Quizás usted recibió una llamada y dijo, Señor, las cosas no están bien. O escuchando esa conversación, usted comenzó a llorar. Pero usted se fue a la esquina y se empezó a limpiar las lágrimas. Dios conoce esas lágrimas, hermano. Dice la Biblia que Dios conoce nuestros suspiros. Sus suspiros no le son ocultos a Dios. ¿Se acuerdan? Ahí en la Biblia, en la historia de los reyes, había personajes oficiales en el reino que de lo que servían era para cuando el rey lloraba. Ellos llevaban una pequeña copita que se llamaba redoma. Y llevaban esa redoma, que era una copita. Y cuando el rey lloraba, iban y le guardaban las lágrimas en esa redoma. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Dios conoce, hermanos, nuestras lágrimas, porque todas nuestras lágrimas, hermanas, cuando usted llora, hermana, cuando usted está compungida y usted está arrodillada clamándole al Señor por su petición, por esa necesidad tan grande. Hermana, cuando usted le está pidiendo a Dios por esa mala actitud que tuvo su marido, cuando el hijo le contestó mal y usted se fue al cuarto y usted tuvo que cerrar la puerta para llorar en secreto, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Hermano, cuando usted ha tenido que hacer el coraje de su vida en el trabajo y tener que irse al comedor o salió a su carro, se subió y aceleró y usted comenzó a llorar para que nadie lo viera, quizás del coraje o de la impotencia, Dios conoce la causa.
Dios conoce la causa. Quiero ir enseguida a terminar y decirle qué es lo que debemos, qué dice la Biblia que debemos de hacer con nuestras lágrimas. Voy a terminar con Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, 15 dice la palabra de Dios así. Romanos capítulo 12, versículo 15. Dice en la Biblia: gozaos con los que se gozan y llorad, ¿con quién? Con los que lloran. A esto le podemos llamar un tipo de lloro positivo, pero el llanto o lloro simpático o empático más bien, más bien empático. La simpatía o la empatía, más bien este valor o este principio, la empatía es sencillamente, para que podamos entenderlo bien, es tratar de ponerse en los zapatos de la otra persona. Esa es la empatía. Decir, a ver, ¿qué está pasando esa persona? ¿Qué está sufriendo? ¿Qué tristeza lo está agobiando? Si yo pasara por eso, ¿cómo estaría yo? Porque a veces le decimos, ay, ya no está chillón, hombre. Le decimos a los, aquí llora, aguántate. Bueno, pues si nos estuviéramos pasando el mismo problema nosotros, no nos iba a gustar que nos dijeran lo mismo, ¿verdad que no? Aguántate. No, pues ¿cómo voy a aguantar si Dios me dio esta capacidad de desahogarme? Es decir, ¿por qué llora? ¿Por qué sufre? ¿Por qué está así? ¿Por qué está alegre? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está amargado? ¿Por qué está...? Y ponernos en el lugar, entonces yo reaccionaría de esa manera, hasta peor, dice uno, entonces mejor trato de entender a esa persona que está padeciendo. El lloro simpático o empático no es de caer en gracia, sino de compartir las emociones o los sentimientos ajenos en la medida que nos sea posible ponernos en el lugar de aquella persona. Pablo dijo en este versículo 15, dice, gozaos con los que se gozan, habla de empatía, pero también llora con los que estén llorando. Compadécete de ellos y trata de entenderlos. Ahora, no vamos a entender ni a comprender los sufrimientos de otra persona si no los hemos vivido, pero para eso existe la empatía, tratar de ponernos en el lugar de aquella persona, ¿verdad? ¿Por qué eres tan tímido? Y lo empezamos a atacar a la persona. Pues hay que entender, quizás tuvo alguna situación en el pasado, ¿verdad? ¿Y tú por qué no hablas? ¿Por qué te aguantas todo y no expresas lo que tienes dentro? Dígelo, no lo presione, póngase en el lugar de él o de ella. A veces tratamos con palabras, tratar de calmar el llanto de otra persona cuando ha padecido una pérdida. Y eso es lo peor que podemos hacer. Sencillamente lo mejor es sentarse al lado, una pequeña palmadita en la espalda y aquí estoy. Aquí estoy. No te voy a decir nada. Tienes mi cuidado. Dios, claro, es el que nos consuela, ¿verdad? El que nos atiende. Pero aquí estoy, para lo que se te ofrezca. Y estar a un lado de ellos. Cuando la gente llora, tenemos que ser empáticos. ¿Por qué está llorando? ¿Qué haría yo? ¿Cómo me expresaría? Es más fácil llevar la vida, las pruebas, el conflicto, son más llevaderos, más ligeros cuando tratamos de ponernos en el lugar de la otra persona. Si queremos ayudar a otros, es mejor estar allí. Si llora, aquí estamos. Me cuesta trabajo llorar, pero aquí voy a estar contigo. Háblame, escríbeme, aquí estoy, cuenta conmigo. Llorad con los que lloras, es el llanto empático. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Vamos al Salmo 35 y aquí termino. Ahora sí ya voy a terminar. Salmos 30, 35. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Salmos 35, Salmos número 30, versículo 5. Dice la Biblia así, Salmos 35. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué debemos de tener en mente, hermanos, cuando hay situaciones que nos hacen llorar? Estoy hablando de un tipo de llanto positivo. No del llanto rebelde, ni del llanto, no. Estoy hablando de un llanto por una causa, por una aflicción, por una pena, por el desconsuelo, por la desesperanza.
¿Qué tenemos que hacer? Pensar y entender, hermanos, que todo es pasajero. Por la noche, dice la palabra de Dios, su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Decimos, normalmente vendrán tiempos mejores, ¿verdad? Y es verdad, hermano. Aunque suene la frase media trillada, ¿verdad? Como un cliché ya vendrán tiempos mejores. Siempre sale el sol después de la tormenta, decimos. Pero es la verdad. Cerca de Dios, hermano, cerca del Señor, todo es posible, todo cambia. Pensar que todo es pasajero, pero Dios convierte nuestras malas situaciones en el favor de Dios. El favor de Dios dura toda la vida, dijo el salmista. Quizás nos toque sufrir, hermanos, el resto de nuestra vida, pero no vamos a estar solos. Dios está con nosotros. El favor de Dios estará nuestro. Aprendamos a depositar en la redoma de Dios nuestras lágrimas. Él conoce nuestros sufrimientos. Pónganle en las manos de Dios y todo va a ser diferente. Vamos, ahora, Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por darnos la Biblia, Señor, para recordar que no estamos solos en este mundo y que tú no solamente eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, pero también eres nuestra compañía, eres nuestro consuelo. Eres aquel que se compadece de nosotros, como el Padre se compadece de los hijos, dice la Escritura. Tú eres aquel que nos protege, que nos cuida, que cuando hay crisis en nuestra vida, que cuando hay luchas, hay pruebas. Cuando viene sufrimiento, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las noticias malas a nuestra vida, lo negativo. Cuando no tenemos una dirección correcta en nuestros pensamientos y estamos confusos, qué es lo que va a suceder, qué va a ocurrir. Cuando no sabemos qué debemos de hacer. Viene el lloro, la desesperación, la desesperanza. Muchas veces lloramos, Señor. Hay decepciones, hay situaciones que nos conmueven nuestras entrañas, como dijo el profeta Jeremías. Y en ocasiones tenemos que llorar de alguna manera, de alguna forma, para desahogar nuestra presión, nuestras luchas, nuestras cargas. Pero te damos gracias porque tú nos conoces. Gracias porque podemos exteriorizar lo que hay dentro de nosotros y a través de nuestras palabras, de las oraciones, podemos llegar hasta tu gracia, hasta el trono de tu gracia y depender de ti. Ayúdanos, Señor, tú conoces nuestras necesidades, sabes lo que hay detrás de cada corazón, cada necesidad, cada petición. Conócelas, Señor, y trabaja en ellas, porque nosotros no podemos hacer nada, solamente tú. Ayúdanos, Señor, a canalizar nuestras emociones y nuestras lágrimas, Señor, ponerlas delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gracias.